Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón virtual, ese espacio donde las emociones fluyen, las historias nos cautivan y, hoy, nos preparamos para un momento que nos hará vibrar hasta lo más profundo. Sé que han estado esperando con ansias, con esa emoción que solo los grandes momentos pueden despertar, y hoy, mis estimados amigos, es el día. Hoy nos sumergimos, sin reservas, en uno de esos instantes que te dejan sin aliento, que te hacen creer en la magia del amor verdadero, en las declaraciones que resuenan en el alma. Vamos a hablar de la tan esperada, anhelada y por fin, revelada confesión de amor de Hande por Kerem. Sí, han escuchado bien. Prepárense para un torrente de emociones, porque estas palabras son de las que se quedan grabadas para siempre, de las que te hacen suspirar y creer en las hadas y los príncipes, o en este caso, en las actrices y los actores que nos roban el corazón. Si eres nuevo por aquí, si acabas de aterrizar en este universo de pasiones turcas, te extiendo una calurosa bienvenida y te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. No te quedes fuera de esta aventura, haz clic en esa campanita, activa todas las notificaciones, y te prometo, con la mano en el corazón, que no te perderás ni una sola de nuestras apasionantes travesías por el mundo de las historias turcas. Será un viaje inolvidable, estoy seguro. Este vídeo que están a punto de presenciar, de desgranar conmigo, es mucho más que un simple resumen de un acontecimiento. Es un viaje emocional, una inmersión profunda en el corazón de dos personas que nos han cautivado con su arte y ahora, nos muestran la faceta más vulnerable y hermosa de su humanidad. Vamos a desgranar cada palabra, cada mirada, cada gesto sutil que ha conducido a Hande a dar este paso monumental, a abrir su corazón de una manera tan profunda, tan sincera, a Kerem. Somos testigos de una relación que, desde siempre, ha sido un torbellino de emociones. Hemos navegado por sus altibajos, hemos sentido la cercanía cuando se miraban, la distancia cuando los giros del guión o la vida misma los separaban, hemos sido testigos de malentendidos que nos exasperaban y de reconciliaciones que nos hacían suspirar de alivio. Pero esto, mis amigos, esto es diferente. Esto es la culminación de sentimientos que, quizás, ellos mismos tardaron en reconocer, en aceptar. Vamos a retroceder un poco, a recordar cómo empezó todo. Cómo fueron construyendo esa conexión especial, esa química innegable que todos hemos visto en pantalla, esa electricidad que saltaba de la televisión a nuestras salas. Una química que parece ha tenido la fuerza de traspasar la ficción para convertirse en algo mucho, mucho más real. Analizaremos juntos las señales, esas indirectas que lanzaban como mariposas al viento, esas pequeñas confesiones veladas que ahora, con esta explosión de sinceridad, cobran un sentido rotundo, un significado absoluto. Prepárense para revivir la tensión que se sentía en el aire, la emoción desbordante y, por supuesto, la dulzura embriagadora de este momento cumbre que, sin duda, marcará un antes y un después en su historia. Ahora sí, detengámonos en el epicentro de este torbellino emocional, la confesión. Imaginen la escena. No importa el escenario, si fue bajo los focos de un set de filmación, en medio del bullicio de un evento público, o en la intimidad de un momento privado, lo que verdaderamente importa, lo que nos atrapa y nos conmueve, son las palabras. Hande, con esa voz que tiene la capacidad de transmitir una ternura infinita y una fortaleza inquebrantable, ha decidido dar el salto, dar el paso crucial. ¿Qué dijo exactamente? Bueno, no quiero arruinarles la sorpresa por completo, quiero que sientan la anticipación, pero piensen en la valentía monumental que se necesita para verbalizar sentimientos tan puros, tan genuinos, tan arraigados en el alma. Es muy probable que haya hablado de cómo Kerem ha transformado su vida, de cómo la hace sentir vista, comprendida en lo más profundo de su ser, e incluso, de cómo la inspira a ser una mejor versión de sí misma. Quizás mencionó momentos específicos, esos detalles aparentemente insignificantes para el mundo exterior, pero que para ella son pilares fundamentales, gemas preciosas que demuestran la inmensidad de su afecto. Es vital recordar que el amor verdadero, ese amor que trasciende las apariencias, no siempre se declara con frases grandilocuentes o clichés prefabricados. A menudo se manifiesta en la honestidad desnuda de un corazón que se abre sin miedo, en la vulnerabilidad de quien se atreve a mostrarse tal cual es. Y es que cuando hablamos de Hande y Kerem, no estamos hablando de una simple conexión profesional, de la química que a veces fingimos en la pantalla. Estamos hablando de algo que va mucho más allá. Hemos sido testigos privilegiados de su complicidad, de esa chispa eléctrica que surge entre ellos cuando están juntos, ya sea en entrevistas llenas de risas cómplices, en eventos donde sus miradas se cruzan y lo dicen todo, o en sus publicaciones en redes sociales, donde a veces una foto, un comentario, nos dejan suspirando.
A veces estas cosas, esta conexión palpable, son difíciles de ocultar, ¿no creen? Y ahora, con esta confesión, parece que todas esas sospechas, todas esas esperanzas que guardábamos en nuestros corazones como fans, se han materializado, han cobrado vida. Ande sin duda ha tenido que buscar las palabras perfectas, esas que encapsulen la esencia de algo tan etéreo y a la vez tan tangible como el amor. ¿Qué la impulsó a hacerlo en este preciso momento? Tal vez fue una acumulación de emociones, un sentimiento que se hizo tan grande, tan poderoso, que ya no podía ser contenido. O quizás Kerem hizo o dijo algo que fue, en el mejor de los sentidos, la gota que colmó el vaso de la paciencia y la duda, la chispa que encendió la llama de la confesión. Imaginen la intensidad del momento. Ande con su mirada fija en Kerem, o quizás dirigiéndose a un público más amplio, pero con la certeza de que su mensaje está destinado a él. Sus palabras, sin duda, resonaron con una emoción genuina, con una autenticidad desgarradora. Podríamos estar hablando de frases como, Kerem, he llegado a darme cuenta de que lo que siento por ti es mucho más profundo de lo que jamás imaginé, o quizás algo más sutil, pero igual de poderoso como, contigo siento que puedo ser completamente yo misma, sin máscaras, sin pretensiones, y eso es algo que valoro más que cualquier otra cosa en este mundo. Lo que es innegable es que estas declaraciones no son vacías, no son palabras al viento. Están cargadas de significado, tejidas con los hilos de experiencias compartidas, de esa conexión íntima que se forja a través del tiempo, de la convivencia y de la comprensión mutua. Y no podemos olvidar, por supuesto, la reacción de Kerem. La reacción de Kerem. Si bien el foco está en la valentía de Ande al dar este paso, la respuesta, o incluso la ausencia de una respuesta inmediata, es igualmente crucial, es lo que nos mantiene en vilo. Se habrá quedado sin palabras, mudo ante la magnitud de la confesión. Habrá desplegado una sonrisa que lo dice todo, una sonrisa que irradia felicidad y sorpresa. Habrá correspondido con la misma intensidad a los sentimientos que ella le ha revelado. Estas son las preguntas que nos mantienen pegados a la pantalla, que alimentan nuestras especulaciones y nuestros sueños. Pero hoy, nuestro aplauso va para la valentía inmensa de Ande al expresar sus sentimientos. Es un acto de vulnerabilidad pura, de entrega absoluta, y eso, mis amigos, eso es la esencia misma del amor, en su forma más noble y sincera. Podríamos pasarnos horas especulando sobre los matices exactos de sus palabras. Quizás Ande mencionó cómo Kerem tiene el don de hacerla reír hasta que le duela el estómago, cómo la apoya incondicionalmente en cada uno de sus proyectos, incluso en los más ambiciosos, o cómo la entiende sin necesidad de que ella tenga que desgranar cada pensamiento, cada emoción. Estos son los cimientos sólidos de una relación que aspira a ser amorosa y duradera. Cuando una persona es capaz de ver la belleza incluso en tus imperfecciones, de celebrar tus triunfos como si fueran suyos, eso es algo verdaderamente especial, algo que no se encuentra a la vuelta de la esquina. Y si Ande ha sentido todo esto y mucho más por Kerem, entonces su confesión no es solo una declaración, es un testimonio irrefutable de la profundidad de su conexión. Pensemos también en el contexto en el que se desarrolla todo esto. Ambos son figuras públicas, sus vidas están bajo un escrutinio constante, cada uno de sus movimientos es analizado por miles, por millones de ojos. Declarar un amor así, en medio de tanta atención mediática, de tantas expectativas, requiere una dosis extra de coraje, de determinación. No es algo que se tome a la ligera, no es un simple juego. Esto sugiere de manera contundente que lo que sienten el uno por el otro es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente real, como para enfrentar cualquier tipo de presión externa, cualquier tipo de juicio. Es una reafirmación poderosa de que al final del día, las conexiones humanas, los sentimientos verdaderos, son lo que realmente importa, lo que da sentido a nuestras vidas. Ahora, antes de que sigamos dejándonos llevar por este torbellino de romanticismo, quiero invitarlos a una pausa para la reflexión. ¿Qué les inspira a ustedes esta confesión? ¿Han vivido alguna experiencia similar, en la que han tenido que armarse de valor para abrir su corazón? A veces escuchar a otros abrirse de par en par nos da el impulso, la fuerza necesaria para hacer lo mismo. La honestidad radical y la vulnerabilidad, quizás, son las herramientas más poderosas que poseemos para construir relaciones significativas, para tejer lazos que perduren en el tiempo. Y hablando de significado, ¿qué implica realmente esta confesión para el futuro de Ande y Kerem? Es el ama. Nacer de una nueva etapa, una confirmación inequívoca de que están destinados a transitar juntos el camino de la vida, o simplemente un momento de catarsis emocional, una explosión de sinceridad en el presente.
El tiempo, como siempre, será el único juez y la única respuesta. Pero lo que es absolutamente innegable, lo que nadie puede cuestionar, es el impacto que estas palabras han tenido, tanto en ellos como en nosotros, sus fervientes seguidores. Nos hacen creer, una vez más, que el amor puede florecer en los lugares más inesperados, de las formas más hermosas e inspiradoras. Es crucial recordar y grabar esto en nuestra memoria, que el amor, en su forma más pura y auténtica, es un acto de valentía. Y Ande, al confesar sus sentimientos de esta manera tan conmovedora, ha demostrado esa valentía en su máxima expresión. Ha decidido arriesgarse a abrirse por completo y permitir que su corazón hable con su propia voz. Es un recordatorio para todos nosotros, un llamado a la acción, de que a veces, las cosas más maravillosas de la vida suceden cuando nos atrevemos a ser vulnerables, a mostrar nuestras debilidades y, sobre todo, a expresar con honestidad lo que realmente sentimos. Para finalizar este apasionante análisis, quiero resumir brevemente el viaje emocional que hemos compartido hoy. Hemos navegado juntos a través de la intensidad y la emoción de la confesión de amor de Ande por Kerem. Hemos intentado desgranar la posible profundidad de sus palabras, la inmensa valentía que este acto implicó, y el impacto trascendental que este momento puede tener en sus vidas y en la nuestra. Hemos recordado la química innegable que los une, esa chispa que siempre supimos que existía, y cómo esta confesión valida y confirma muchas de las intuiciones que como fans teníamos desde hace tiempo. Muchísimas gracias de corazón por acompañarme en este viaje emocional. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado al compartirlo con ustedes. Ahora, llega el momento que más me gusta, quiero escuchar sus voces. ¿Qué les ha parecido la idea de esta confesión? ¿Creen que fue el momento perfecto para que sucediera? ¿Qué otras parejas de dramas turcos creen que tienen esa chispa especial, esa conexión que nos hace suspirar? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leer cada una de sus opiniones, interactuar con ustedes y responder a sus preguntas. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho sentir algo, si ha tocado una fibra sensible en su corazón, por favor, demuéstrenmelo con un gran, enorme me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, con todos aquellos que al igual que ustedes, aman las historias turcas y se dejan cautivar por las pasiones que éstas nos presentan. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, es el momento. Suscríbanse a nuestro canal, únanse a esta gran familia de apasionados por los dramas turcos, y activen esa campanita para que seamos una comunidad aún más grande, más fuerte, y sigamos compartiendo estas maravillosas historias juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más emociones, más análisis y más amor por el universo turco. Hasta pronto, mis queridos amigos.